y todos y bienvenidos a esta sesión pública del Tribunal Estatal Electoral. Los saluda con gusto el licenciado Sergio y su servidora, la licenciada Candy. El día de hoy, la magistrada presidenta y los magistrados del tribunal resolverán mayormente juicios ciudadanos, así como un recurso de apelación. Respecto a estos juicios ciudadanos que mencioné, me gustaría comentar que los promoventes impugnarán el acuerdo 36 del año 2020. Este acuerdo fue emitido por el Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, mediante el cual aprobaron la delimitación territorial de las demarcaciones electorales de 18 municipios del estado de Nayarit. Asimismo, el recurso de apelación interpuesto por el representante del Partido Acción Nacional en contra del acuerdo número 156 del año 2019, que también realizó el Instituto Estatal Electoral del estado de Nayarit. En el dicho acuerdo se aprobaron los lineamientos para la delimitación territorial de las demarcaciones electorales municipales del estado. Licenciado Sergio, ¿qué nos puedes comentar de esto que acabo de mencionar? Vaya, en los presentes juicios ciudadanos y en el recurso de apelación, este tribunal buscará determinar la constitucionalidad y legalidad de los acuerdos impugnados. Asimismo, se determinará si existen vulneraciones a los derechos político-electorales de los ciudadanos y el partido político impugnante. La pretensión de los promoventes, en el caso de los ciudadanos, es que se revoque el acto reclamado para el efecto de que se tutele su derecho político-electoral de votar y ser votado, siempre y cuando se respeten sus derechos constitucionales como integrantes de comunidades indígenas. Por su parte, el partido actor pretende que se revoque el acto reclamado por considerar que es inconstitucional e ilegal. En vista de lo anterior, basan su causa de pedir en que a su juicio se vulneran diversas disposiciones constitucionales. Oye, ¿pero a qué te refieres con que se busca determinar la constitucionalidad y legalidad de los acuerdos? Vaya, me refiero a que se tiene que buscar que no vayan en contra de lo que menciona la Constitución y que no violente ninguna normativa que sea acorde a derecho. Ahora bien, se preguntarán, ¿por qué se está llevando a cabo la delimitación territorial en nuestro estado? En unos momentos la licenciada Candy nos dirá acerca de lo que está sucediendo en nuestro estado. Muchas gracias, Ley. Uno de los criterios que el Instituto Estatal Electoral de Nayarit tomó en cuenta para realizar dicha delimitación fue que las demarcaciones electorales municipales integradas con localidades de población indígena deben garantizar en todo momento la integridad y unidad de las comunidades indígenas con la intención de mejorar su participación política. Para tal efecto, es necesario que la conformación de las demarcaciones electorales en cada municipio se preserve, siempre y cuando resulte factible la integridad territorial de las comunidades que contengan población indígena. Para esto, se identificarán las localidades con 40% o más de la población indígena. De existir colindancia, se deberán agrupar. Si el resultado de la suma de la población indígena de las localidades agrupadas en una demarcación es del 40% o más, adquirirá el carácter de indígena. Fíjense que es de gran importancia que las comunidades indígenas se involucren en la toma de decisiones, así como también considero que las próximas regidurías que adquirirán el carácter de indígena son un paso hacia adelante en la democracia de nuestro estado. Bajo mi punto de vista, Nayarit está haciendo las cosas bien en materia electoral. Tan es así que este Tribunal Estatal Electoral a día de hoy cuenta con una defensoría de oficio, misma que se encargará de defender a las mujeres afectadas por violencia política y grupos vulnerables. ¿Qué nos puedes decir, licenciada Candy, acerca de este tema de la defensoría de oficio de este tribunal? De hecho, cabe resaltar que el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit es el primer tribunal electoral local que cuenta con una defensoría de oficio. Esto se realiza con el objeto de establecer caminos de actuación que favorezcan e incrementen el derecho de acceso de audiencia y defensa en materia administrativa electoral en beneficio de las mujeres afectadas por violencia política y grupos vulnerables. Lo que se acaba de mencionar es de gran importancia porque así nos deja ver lo que se está realizando en materia electoral por parte de nuestro estado. Ahora bien, cambiando un poco el tema, me gustaría comentar que en este tribunal, gracias a las medidas de seguridad acatadas por el personal, no hemos tenido ningún contagio de COVID-19 desde que comenzó la pandemia. También señalar que no se han suspendido labores debido a la importancia y relevancia de las impugnaciones que se nos han presentado. Sin más que agregar, los invitamos a que se queden con nosotros a presenciar la sesión pública de resolución del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Buenas tardes.
Muy buenos días, siendo el día 26 de agosto del 2020, estando justamente faltando un minuto, vamos a esperar un minuto porque convocamos a la 1 de la tarde y justamente acaba de concluir ese minuto y entonces iniciamos, siendo las 13 horas del día 25 de agosto. Se abre la sesión pública citada para este efecto, para lo cual solicito a nuestro secretario general de acuerdo realice el registro de asistencia y verifique el quórum legal para válidamente sesionar los acuerdos que se tomen por este pleno. Adelante, secretario. Con gusto, magistrado. Magistrado, informo que se encuentran presentes los 4 magistrados que integran el pleno, por lo tanto hay quórum para sesionar. Declarado el quórum legal, pido al secretario de lectura la propuesta de orden del día que se somete a aprobación del pleno. Adelante, secretario. Como único punto del orden del día es análisis, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución relativos a los expedientes que a continuación se precisan. Expediente TEE-JSN-09/2020 y sus acumulados. Parte actora es Mario Muñoz Cayetano y otros. Parte responsable Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral. Y como acto reclamado el acuerdo IEN-CLE-036/2020. Expediente TEE-AP-10/2020 y acumulados. Actor Partido Acción Nacional y otros. Responsable Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Y como acto reclamado el acuerdo IEN-CLE-077/2020. Muchas gracias, secretario. Estimados integrantes de este pleno, se pone a su consideración la propuesta de orden del día para su votación. A favor. Muchas gracias, magistrado. En consecuencia, se declara aprobado el orden del día y en el desahogo del primer orden del día se concede el uso de la voz al secretario instructor de Estudio y Cuenta, Aldo Rafael Medina García, para dar cuenta del proyecto de sentencia del expediente JDCN 09/2020 y su acumulado JDCN 10/2020, TEJDCN 11/2020, TEJDCN 12/2020 y TEJDCN 13/2020 y TEAP 06/2020, así como el otro proyecto de sentencia del expediente TEAP 10/2020 y acumulados TEAP 11/2020 y TEJDCN 22/2020. Adelante, secretario. Muchas gracias por su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Se da cuenta de 2 proyectos y sus acumulados enlistados en el orden del día. El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano nayarita, TEJDCN 9/2020 y sus acumulados juicios ciudadanos 10, 11, 12, 13 y recurso de apelación 6. Asimismo, del recurso de apelación TEEAP 10/2020 y acumulados recurso de apelación 11 y juicio ciudadano 22, todos de esta anualidad. Los actores de los referidos medios de impugnación se duelen de diversos acuerdos emitidos por el Consejo Local del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, a través de los cuales se establecieron los lineamientos para llevar a cabo la delimitación de las demarcaciones electorales municipales en las que se llevará a cabo la elección de regidores por el principio de mayoría relativa. Asimismo,
los acuerdos sobre la delimitación de las demarcaciones electorales en los 20 municipios de nuestra entidad. En ambos proyectos se propone declarar los agravios esencialmente infundados y otros inoperantes por las siguientes razones. En cuanto a los agravios que cuestionan la competencia del Instituto Estatal Electoral para emitir los acuerdos impugnados, se estima que los actores carecen de razón, toda vez que corresponde al Consejo Local del Instituto Estatal Electoral el prever un nivel de desagregación territorial municipal para fines estrictamente electorales al interior de la delimitación municipal, lo que tiene sustento en los artículos 107, fracción 2 de nuestra Constitución Local, el artículo 24, fracción 2 de nuestra Ley Electoral, pero además se encuentra tutelado por el artículo 124 y el artículo 41, fracción quinta, apartado C, numerales 10 y 11 de la Constitución General de la República, de los que se infiere que corresponde a los SOPLE ejercer funciones en todas las materias no reservadas al Instituto Nacional Electoral y las que determine la ley. En cuanto a los agravios relativos a que se transgreden los principios electorales, toda vez que la autoridad responsable utilizó el Censo General de Población 2010 para validar la modificación de las demarcaciones electorales y no los datos de la encuesta intercensal 2015, que son más actuales, en el proyecto se argumenta que carece de razón porque la propia legislación electoral expresamente establece que para determinar la demarcación territorial para la elección de regidores se utilizarán los datos del último censo de población y además porque el Censo General de Población y Vivienda del año 2010 proporciona mayor seguridad y certeza para los ciudadanos. Por lo que respecta a los agravios relativos a que el acuerdo impugnado omite observar diversos criterios establecidos en los lineamientos para establecer la delimitación de las demarcaciones, en concreto algunas de los municipios de Tepic y San Blas, en el proyecto se propone declararlos inoperantes por considerar que solo se realizan aseveraciones genéricas, imprecisas y no estar encaminados a destruir la validez de todas y cada una de las consideraciones que la responsable tomó en cuenta para establecer las demarcaciones en esos municipios. En cuanto al agravio relativo a que la responsable debió haber realizado una consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas asentadas en las demarcaciones que se delimitan, en el proyecto se propone declararlo fundado pero inoperante. Lo anterior porque en efecto los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a ser consultados todas aquellas decisiones que puedan impactar en sus comunidades de conformidad con el artículo 2 de nuestra Constitución General en relación con los artículos 6.1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. No obstante, se determina que resulta inoperante toda vez que de conformidad con el Acuerdo 91-2020 del propio Consejo Local de fecha 7 de septiembre pasado, se estableció el mecanismo para llevar a cabo una consulta que, entre otras cuestiones, será referente al establecimiento de demarcaciones indígenas en los municipios con población indígena, pero además se les consultará sobre otras medidas afirmativas a fin de garantizar la participación política de los pueblos y comunidades indígenas en los próximos procesos electoral local. Por último, en cuanto al agravio esgrimido por indígenas de las comunidades de Mesa de Chapalilla en el municipio de La Yesca, en el que se duelen de que su comunidad ahora pertenecerá a la demarcación 4 con cabecera en Guajimí, separándolos de Guadalupe Ocotán, que sigue perteneciendo a la demarcación 5, en el proyecto se propone declararlo igualmente infundido, como se desprende del propio acuerdo impugnado. En vista de lo anterior, en el proyecto se propone sobreseer los medios de impugnación señalados en la resolución y confirmar en sus artículos, en sus términos, los acuerdos impugnados. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Secretario de Estudio y Cuenta, doctor Aldo Medina, se abre a debate estos proyectos que su servidora somete a su consideración para escuchar sus posiciones, sus puntos de vista. Adelante, magistrado José Luis. Muchas gracias, magistrada presidenta Carolina Cervantes Bravo. Voy a acompañar ambos proyectos que presentan a consideración de este pleno, en razón de que comparto las perspectivas que
de ellos, de los proyectos, se han establecido, sobre todo que tiene que ver precisamente con las formalidades para todo lo que tiene que ver con la redemarcación electoral. En principio, comparto el punto de vista de que, si bien es cierto, se tiene que hacer con base en el censo de población y vivienda. El último censo es en efecto, el de 2010, el del 2020 se está apenas llevando a cabo, no hay resultados y por lo tanto es el censo mediante el cual se va a tomar de base estadísticamente la población precisamente para la delimitación de las demarcaciones y por lo tanto es correcto las apreciaciones que se vierten en estos proyectos de cuenta. De igual manera, estoy de acuerdo en que, como la descripción que hace nuestro proyectista, el doctor Aldo, y la ponencia que usted presenta, magistrada, presidenta, en el sentido de delimitar la competencia que tenemos que revisar en estos casos, si es o no competente el Instituto Estatal Electoral de Nayarit para llevar a cabo la demarcación de las regidurías en la entidad, de las 138 regidurías las que consta la entidad federativa. Yo comparto el punto de vista de que la Constitución, el artículo 41 y el 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén precisamente la delimitación de competencias entre órganos, aún siendo el Instituto Nacional Electoral un instituto precisamente con la posibilidad de llevar a cabo todas las actividades que tienen que ver con la geografía electoral. Si bien es cierto, esta está muy específica en Nayarit para llevarlas a cabo por el Instituto Estatal Electoral o el OPLE en Nayarit. Así como también existe la posibilidad en la Ciudad de México de la delimitación que hace el Instituto Estatal Electoral de la Ciudad de México con respecto a las alcaldías. Es un caso similar en el país, no es lo mismo que el Instituto Estatal Electoral se dedicara a realizar un reseccionamiento, que es la célula base de esta democracia en nuestro país, que es la célula donde se asientan los ciudadanos para emitir su voto. Eso no lo está haciendo el instituto, tampoco está haciendo el Instituto Estatal Electoral la redistritación tanto local y obviamente pues no tampoco la nacional, porque eso corresponde precisamente al área técnica del Instituto Nacional Electoral, que es el registro electoral. Y por lo tanto, lo único es precisamente esta competencia, pero aún más allá, ellos solicitaron el punto de vista del instituto precisamente para desarrollar estos trabajos. Están en tiempo para llevar a cabo los trabajos y de tomar las delimitaciones que ya están establecidas precisamente en el diseño de la redistritación que hubo tanto local como federal. Se toman en cuenta desde las perspectivas de los pueblos originarios con la población que deban de tener precisamente en los reseccionamientos. Y de ahí es lo que vemos en mi perspectiva también y que agrega este proyecto adecuadamente a las condiciones de la entidad federativa que es Nayarit en el marco de la redemarcación que se está haciendo en el estado. Y desde luego el sobreseer algunas demandas también son concuerdo con ello en este proyecto y por lo tanto desde luego que son los mismos argumentos para el siguiente proyecto, que también estoy de acuerdo. Adelanto mi voto a favor de este proyecto y el que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado José Luis, por sus reflexiones. Y magistrado Rubén Flores, adelante. Gracias, magistrado presidente. Buenas tardes a todos, compañeros del Pleno, integrantes del Tribunal.
Voy a ser breve, magistrado, pero en el primer punto quiero felicitarle por el proyecto que nos pone a nuestra consideración, felicitarle o haga extensiva la felicitación igual a todos los miembros de su ponencia, en especial al doctor Aldo y su proyectista, y que tan acertadamente usted dirige en esa ponencia, magistrado. Como bien comentó mi compañero y se nos pone a consideración en el proyecto, los juicios que se nos ponen a consideración por parte de los actores, unos vía JDC y otros por la vía de recurso de apelación que hace un partido político a través de su representante ante el Consejo, pues son dos actos de autoridad que emite el Consejo Local del Instituto Estatal Electoral, donde se determina hacer una redemarcación de la geografía electoral a nivel de demarcaciones en el Estado, por municipios, y los lineamientos que van a seguir para hacer las actividades de redemarcación. En primer punto acusan que son inconstitucionales y que son ilegales, y que afecta eso lo que es los principios rectores de certeza y objetividad que rigen la materia electoral. En primera instancia hablan de una incompetencia por parte del Instituto Estatal Electoral para emitir sendos actos. En segunda instancia establece que el Instituto Estatal Electoral no cuenta con el personal calificado ni técnico para poder realizar ese tipo de actividades, sino que es precisamente el Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección del Registro Federal de Electores, quien tiene un órgano que se encarga de presentar proyectos en base a presentar proyectos de demarcación o de geografía electoral, pues tiene que poner a su consideración, y que serían estos, y que no hacerlo de esa manera estaría violando lo que son los principios de certeza. Otro tema que tocó también que toca el proyecto es que se quejan o se obedecen de que los lineamientos o las acciones que ejerció el instituto fueron tomados en cuenta lo que es el censo del 2010. Otro agravio es que se quejan de que bueno, esto fue vía JDC, de que no fueron consultados los pueblos ni comunidades indígenas al momento de realizar este tipo de actividades. Me voy a centrar en el agravio de incompetencia que plantean los actores. Como ya se manifestó en el proyecto, lo dijo mi compañero magistrado, a raíz de la reforma político-electoral del año 2014 se crea el Instituto Nacional Electoral, al igual que los organismos públicos locales electorales, en los cuales se determina qué competencias va a tener cada uno, qué competencias y atribuciones tiene uno y qué competencias tiene otro. En algunos casos, de manera única y exclusiva, se le compete al Instituto Nacional Electoral lo que viene siendo la geografía electoral, lo que viene siendo la fiscalización, lo que viene siendo el registro nacional de electores y el registro del padrón y lista nominal. Amén de la capacitación que puede ser de manera concurrente con los institutos locales electorales. Los otros, por su parte, tienen lo que es la educación cívica, tienen lo que es la contabilización y cómputo de las actas distritales y los casos municipales, pero nos centramos en el artículo 41 que le da la facultad al instituto. En el artículo 41, párrafo tercero, base cuarta del apartado B, inciso A, numeral 2, donde dice que le corresponde al INE definir la geografía electoral, que incluirá el diseño y determinación de los distritos electorales y su división en secciones electorales, así como la delimitación de las circunscripciones preliminares y el establecimiento de las cabeceras. Ahí es donde yo digo que el reto fue complicado, magistrado, porque parecía algo que era muy simple y sencillo de poder determinar, que es facultad única y exclusiva del instituto la realización de geografía electoral, y que comprendía cualquier tema que tenga que ver con definir lo que son, definir y delimitar los territorios geográficos electorales. Pero el proyecto recoge bien, por lo cual yo lo acompaño, que es facultad o no es facultad del instituto algunas determinaciones que se plantean ahí, tales como la geografía, como definir la determinación del número de los distritos electorales locales en los que se divide la entidad federativa para el país, para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, así como para el principio de representación proporcional. Lo anterior evidencia que la geografía electoral en las elecciones locales no es una competencia absoluta ni exclusiva del Instituto Nacional Electoral, sino que en atención a la forma de Estado y los acuerdos ahora impugnados del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral, Nayarit se actúa apegado a la competencia que le concede la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como las normas electorales aplicables
que se mencionan en el código. Con lo cual, magistrada, nuevamente le pongo a consideración mi voto favorable a la sentencia y por lo pronto en primer orden estaría yo siendo finalizando mi intervención. Muchísimas gracias. Agradezco sus consideraciones, magistrado Rubén. Y magistrado Gabriel, ¿tiene alguna observación? Adelante. Gracias, magistrada. Buenas tardes. En principio, adelante mi voto en los dos proyectos. Pocas veces en una sentencia se estudia la autoaplicación o heteroaplicación de las leyes. En este asunto se hace un estudio detallado de esa característica de los actos, porque la autoridad responsable invoca con causal de improcedencia que un acto fue consentido del otro, pero no es que se materializó un acuerdo hasta que se aprobó, vaya, porque en principio se emitieron lineamientos y luego se emitió el acuerdo donde se hizo la demarcación. Ahí fue cuando realmente afectó a los partidos políticos y a los ciudadanos y insisto, fue un estudio detallado de esos actos. En cuanto, quisiera hacer comentarios también en cuanto a la competencia. Creo que los impugnantes parten de una premisa equivocada, puesto que en un principio la autoridad responsable pidió la opinión del INE y el INE dijo que no era competente para ello, que era competencia del OPLE realizar la demarcación, lo cual se encuentra sustentado en el artículo 135 apartado C de nuestra Constitución Política, que establece que el INE determinará el ámbito territorial de los distritos electorales en la entidad y demarcaciones municipales electorales correspondientes a cada uno de los municipios. En ese sentido, pues al ser este OPLE el encargado de organizar las elecciones, como bien se concluye en la sentencia, es el órgano competente para realizar las demarcaciones. Sobre este tema se pronunció la Suprema Corte de Justicia al resolver la acción de constitucionalidad 8 del 2012, en la que analógicamente resolvió que si otra autoridad en ese asunto, el Congreso de la Ciudad de México, intervenía en ese acto, se vulneraría la independencia del OPLE de esa ciudad. Entonces, creo que la competencia está más que clara de que el OPLE es el encargado de hacer las demarcaciones y continúo mi apoyo a los dos proyectos. Gracias. Muchas gracias, magistrado Gabriel. Magistrado Rubén, ¿quiere hacer alguna otra observación? Ok, perfecto. Bueno, si no tienen algún otro comentario respecto a los proyectos que se someten a su consideración, yo rápidamente comentarles que, bueno, agradecer en primer término su generosidad en sus comentarios respecto a los proyectos que su servidora somete a consideración de este pleno. Realmente es un gran estudio de constitucionalidad que hace nuestro proyectista de la ponencia, el doctor Medina, sobre la heteroaplicación que bien hacía referencia el magistrado Gabriel, pero también sobre la competencia. Quiero decirles que no fue un proyecto fácil, de hecho pues se tardó en su resolución. Estábamos esperando la respuesta del Instituto Nacional Electoral porque queríamos ver los elementos por los cuales permitieron la competencia al instituto. Lo estudiamos a fondo. La contestación del presidente del Instituto Nacional Electoral fue que realmente era un asunto complejo y que estaban en estudio. Finalmente entramos al estudio minucioso, exhaustivo, y sí encontramos elementos para respaldar la competencia del Instituto Estatal Electoral, como bien hacía referencia los magistrados José Luis y el magistrado Rubén, el magistrado Gabriel. Hay todo un bagaje de normativa constitucional, de sustento constitucional, que le da la competencia en geografía electoral al Instituto Nacional Electoral. Pero a su vez el artículo 40, 41 y el 124, que tiene que ver con nuestro pacto federal, también, y ya sucedió un caso en la Ciudad de México, bueno, con una composición un tanto diferente, porque ahí
residen los poderes de la Unión, pero en Ciudad de México ya se le permitió hacer esta demarcación, y entonces nosotros como entidad federativa sí encontramos elementos, uno, para fortalecer del pacto federal que debe de regir en esta unión federal que tenemos, pero además de esa normativa constitucional que nos abre la puerta, como bien recoge el proyecto, y que yo de verdad lo digo acertadamente hasta este momento, nos dice que en nuestra propia carta constitucional hacer las demarcaciones de regidores por una elección de mayoría tiene un modelo atípico y diferente a otras entidades federativas, y la Constitución de nuestra entidad le da esa competencia al Instituto Estatal Electoral para entrar a el conocimiento de estas demarcaciones. Por ello también voy en favor del proyecto que le someto a consideración de ustedes, y también en el otro proyecto de la Yesca. Yo aquí sí quisiera atematizar, sobre todo, no es que no se le esté estimando a nuestros pueblos originarios. Yo creo que, porque la impugnación en esta, aparte de algunos otros impugnantes, uno de los impugnantes pertenece a nuestras comunidades de pueblos indígenas. Y, por ejemplo, nos pide la consulta, que el instituto debió de tener una consulta previa para hacer estas demarcaciones. Y como bien se siente en el proyecto, y como bien ayer, como comentaba el maestro Albert, ayer Sala Regional Guadalajara, confirmando nuestra sentencia, dice que modifica al Instituto Estatal Electoral de Nayarit el acuerdo de las medidas para llevar a cabo todas las consultas. Nos dice que en base a lo que le dijo el secretario de Salud del Estado, que no se podrían seguir realizando la consulta, paraliza la consulta hasta en tanto se vaya al semáforo amarillo. Por tanto, la sentencia, como ya es un hecho notorio, hoy en la mañana nos las notificó Sala Regional Guadalajara, decimos que no es necesario una nueva consulta, dado que este órgano jurisdiccional electoral, en esta sentencia que se está ejecutando, ya está realizando las consultas necesarias para la afectación de posibles derechos políticos electorales que se tiene a los pueblos originarios. Por tanto, queda subsumida esa consulta a lo que están pidiendo en este nuevo proyecto. Tampoco hay un perjuicio para nuestros pueblos originarios el hecho de que esta sentencia les declare infundado su aseveración, en el sentido de que se modificó la demarcación cuarta y que se tendrá como cabecera la localidad de Guajimít, y que eso pues presenta para ellos una mayor complejidad para ir a emitir su voto, dado que, como bien lo estudió la sentencia, no existe ninguna modificación, queda igual como estaba anteriormente esa demarcación. Por tanto, no nos comprueba la autoridad que haya habido alguna modificación que pudiera afectar sus derechos políticos electorales. No hubo ningún cambio, pueden estar tranquilos, y por tanto también encontramos que era oportuno confirmar los acuerdos emitidos por el Instituto Estatal Electoral. Y esos son los proyectos que en las dos sentencias, en las dos resoluciones, se proponen confirmar los acuerdos del Instituto Estatal Electoral en las demarcaciones que realizó en el Estado, en las demarcaciones que fueron impugnadas. Adelante, magistrado José Luis. Muchas gracias, maestra Irina. La verdad es que me siento muy orgulloso y contento de pertenecer a este tribunal, pero sobre todo realizar este tipo de proyectos de sentencia que nos permiten abonar no solamente en un ámbito jurisdiccional como lo estamos haciendo, sino también en un ámbito también doctrinario, porque el revisar precisamente
el federalismo electoral, como es en este caso, el establecer la competencia de un órgano a otro, ese es un estudio que se está haciendo en esta sentencia, que son sentencias relevantes a nuestro juicio y que abonan no solamente en el ámbito jurisdiccional, también abonan en el ámbito de los estudiosos de la materia. Por eso felicito este tipo de proyectos que nos permitan revisarlo y sobre todo que el Instituto Estatal Electoral esté desarrollando precisamente todas estas actividades. Me parece lo adecuado, previo precisamente a un proceso electoral complejo, complicado, que seguramente estaremos sancionando como jueces en lo próximo. Muchas gracias, era nada más ese comentario. Gracias, magistrado José Luis. ¿Alguien más quiere realizar algún comentario en relación a los proyectos que se ponen sobre la mesa? Bueno, también creo que es válido o es importante traer a colación que el Instituto Nacional Electoral está en el análisis, inclusive puede que determinen otra cuestión diferente en relación a la competencia, pero lo importante de esta sentencia que no se agota inclusive con lo que decida el Instituto Nacional Electoral, porque si se impugna esta sentencia, por ejemplo, pues ya será las instancias superiores que determinen si por tener esa característica particular nuestras elecciones en las demarcaciones de regidores, pues esta competencia que nosotros encontramos que sí, bueno, se respalda por las instancias superiores, o bien definitivamente nos marca el camino y nos dice que no, pero se habrá ganado de cualquier manera porque tendremos claro el panorama para cualquier proceso electoral que tendremos en Nayarit, y de cualquier manera estamos haciendo todas estas acciones previas, al igual que el instituto, para que cuando lleguemos al proceso electoral no tengamos ninguna cuestión pendiente que resolver. Entonces, secretario, no habiendo más consideraciones por parte de este pleno, le pediría que tomara la votación. Claro, pues. Magistrado José Luis Brand Gómez. Con los dos proyectos de cuenta. Magistrado Rubén Flores Portillo. A favor de los proyectos. Magistrado Gabriel de Ley Ortega. A favor con los proyectos. Magistrada Presidenta Irina Graciela Cervantes Bravo. Agradeciendo los votos de los compañeros del pleno, voy con los dos proyectos. Magistrada Presidenta, le informo que ambos proyectos se aprobaron por unanimidad. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el expediente TEJDCN 09 y /2020 y sus acumulados, este honorable pleno resuelve: primero, se sobreese los juicios ciudadanos TEJDCN 11/2020 y TEJDCN 12/2020 por las razones expuestas en la resolución. Segundo, en virtud de que los agravios son esencialmente infundados e inoperantes, se confirma en sus términos los acuerdos impugnados por las razones expuestas en la resolución, y se ordena publicar la presente resolución en la página del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit y se notifica conforme a la normativa aplicable. Así resuelve este proyecto por unanimidad los magistrados integrantes del Pleno, en apoyo del secretario general de Acuerdos, Héctor Alberto Tejeda, quien autoriza y nos da fe. En el mismo sentido, por lo que corresponde a los proyectos TEAP 10/2020 y sus acumulados TEAP 11/2020 y TEJDCN 22/2020, se resuelve. Primero, se sobresee el recurso de apelación TEAP 11/2020. Segundo, en virtud de que los agravios son esencialmente infundados, se confirma en sus términos el acuerdo impugnado por las razones expuestas en la resolución.
se publica esta resolución en la página de internet. Notifíquese conforme a la normativa aplicable, así lo resolvió los integrantes por unanimidad de este pleno con nuestro secretario que nos autoriza y da fe. Bueno, antes no hay ningún otro asunto que tratar. Hemos culminado los puntos a agotar en esta sesión. Sin embargo, antes de declarar cerrada esta sesión, sí, pues recordar, hacer conciencia que hoy es el día 25, hoy es un día naranja y por tanto pues estamos concientizando, sensibilizando para erradicar todo tipo de violencia de género que pudiera haber en nuestro país y en general en el mundo. Y también agradecer a quienes hoy nos dieron la apertura de la sesión y todos aquellos que de alguna forma hacen posible los trabajos de este Tribunal Electoral. No habiendo más comentarios, siendo las 13 horas con 35 minutos, se da por clausurada esta sesión pública. Muchas gracias a quienes nos siguen en redes.